Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz contamos con el doctor Mauricio Merino, profesor y director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. De verdad que es un gusto y un privilegio que nos puedas acompañar esta mañana, Mauricio, con mi afecto y admiración de siempre. Gracias. Querido Ricardo, pues el gusto es mío, como siempre, te abrazo fuerte. Igual, doctor, ¿por qué crees que el gobierno actual de la 4T, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, haya lanzado una ofensiva frontal contra mujeres y hombres de ciencia? Algo que todavía se está dando. Estamos viendo cómo concurren ahí acusados a la Fiscalía General de la República estos científicos que estuvieron en el CONACYT. Pues mira, querido Ricardo, no me refiero solamente, sí, también me refiero a ese grupo de 31 personas que han sido, como bien se sabe, acusadas de crímenes graves como delincuencia organizada o lavado de dinero por haber participado en el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología. Esa es la acusación concreta que se les formula. Y claro que preocupa a toda la comunidad científica porque esos recursos emanaron de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y porque además se realizaron, hasta donde tenemos información pública y conocida, pues sobre la base de los convenios y de las reglas que estaban en ese momento vigentes para el apoyo a la ciencia y la tecnología del país, pero no me refiero solamente a ese caso, sino a un discurso reiterado, Ricardo, de parte del señor presidente de la República en el instrumento que él utiliza, que son las mañaneras, Sí. En contra de la reputación, del prestigio de las y los académicos de prácticamente todo el país, ¿no? No solo se ha referido él a estos 31 científicos, se ha referido pues prácticamente a todos los académicos, a las académicas del país, como si se tratara de un sector privilegiado, como si se tratara de gente que no realiza su trabajo, que no cumple con sus obligaciones, como si fuera un grupo que está, digamos, montado en privilegios. Sí. Y eso no es cierto, Ricardo, no es cierto bajo ninguna circunstancia. El mundo académico mexicano lo conozco bien, ha sido mi espacio de trabajo toda la vida profesional prácticamente. Pues alguna vez dijo que los becarios, todos los becarios a los que les daba becas el CONACYT, pues llevaban una vida de privilegio y prácticamente como zánganos que no hacían nada, y que los que van a estudiar al extranjero era para estudiar cómo convertirse en rateros. Hay como una actitud ya muy acendrada en él, Mauricio. Así es, Ricardo. Por eso es que yo creo que debemos reaccionar, la comunidad académica, primero para decir que no es cierto, que de ninguna manera... Mira, Ricardo, déjame explicarlo de esta manera, en una vía breve. En el mundo académico no se administra riqueza de entrada. Hay poco dinero en general, no hay competencia por el dinero, no se trata de grandes empresas, mucho menos quienes trabajamos en las universidades públicas o en instituciones de investigación superior públicas, esto es, que dependen del erario, y que, como tú sabes, componemos pues la mayoría de las y los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, y que, como también sabes, pues realizamos la mayor parte, casi la totalidad de la investigación superior en México, entre la UNAM, los centros públicos de investigación de CONACYT y el CINVESTATS del Instituto Politécnico Nacional. Todas las que estoy mencionando son instituciones públicas. Se realiza más del 90% de la investigación
superior en México, que por cierto Sí. en muchas de sus áreas tiene una calidad mundial, competitiva, reconocida en el extranjero. Entonces, decir que se administra riqueza en esos lugares es absolutamente falso. Tampoco se administra poder, Ricardo. No hay poder político en esas instituciones. Hay pequeñas pugnas por tener quizá el mejor cubículo, ¿no? O hay pugnas Sí. por tener el proyecto que eventualmente tenga el respaldo para poder contar con laboratorios, o poder realizar experimentos, o poder salir a estudios de campo, hacer estudios de campo. En fin, eso sí, ¿no? De repente hay esas disputas, yo las he visto, ¿no? Muy Pero humana, disputas, por supuesto. pero disputas técnicas, Ricardo, de presentación sí. de proyectos Ahora, y de competencia basada en el mérito. No Ahora, hay riqueza, no hay poder, lo que hay es reputación, Ricardo, hay reconocimiento, eso es lo que se administra en el mundo académico, el mejor artículo, el artículo más citado, el libro conocido, el que puede cambiar tesis importantes para la vida del país o para temas específicos que tienen que ver con el medio ambiente, Sí. en fin, eso es lo que hay. No es verdad que haya riqueza y poder. Entonces sí resulta muy preocupante que desde la presidencia de la República se haya ya de manera reiterada, Ricardo, ya son muchas, muchas sí, veces. bueno, desde los médicos en la pandemia, que eran abusivos todos. Sí. Bueno, a ver, ¿es admisible esta diferenciación en la aplicación de la justicia cuando estamos viendo el caso del señor Lozoya, acusado de defraudación o del robo de millones de dólares en actos de corrupción, y que se diga pues que fue una imprudencia el haber salido, y que no es ilegal, sino que es legal, y que sin embargo pues fue imprudente de su parte andar exhibiéndose, mientras que a los 31 del CONACYT, de plano el fiscal Gers Manero quería meterlos directamente a una cárcel de alta seguridad, junto a los más crueles asesinos y delincuentes del crimen organizado, Mauricio. Pues sí, obviamente hay una desproporción. Uno de los criterios fundamentales en el ejercicio de la justicia, Ricardo, es la proporcionalidad entre el castigo y la falta. Sí. Es uno de los principios básicos del derecho. Y bueno, pues a todas luces, cuando se imputa una serie de conductas que ni siquiera han sido probadas, solamente son imputadas, no es lo mismo que alguien acuse a otra persona a que pruebe que sus hechos se han realizado. Acá estamos hablando de imputaciones administrativas, de carácter estrictamente administrativo, en el peor de los casos, porque insisto que todos esos recursos se ejercieron de conformidad con las normas que estaban vigentes en CONACYT entonces. Esas normas pueden o no gustarle al presidente de la República, pero estaban vigentes en ese momento. Sí. Pero esa es otra cosa. A mí lo que más me preocupa, e insisto, Ricardo, perdón por tratar de desviar la respuesta hacia otro territorio, ya no es solo este ataque frontal contra 31 personas en particular, es que ya le he escuchado al presidente una y otra vez en las mañaneras decir que quienes estamos, y aquí sí yo me involucro directamente en la investigación superior, en la docencia, formando gente, dedicados a la academia, además somos ricos, o somos privilegiados. Pues no es cierto, Ricardo. Si algo caracteriza al mundo académico, sí, es lo que el presidente ha privilegiado, también ha subrayado con el principio juarista. Vivimos en la medianía que nos otorga nuestros recursos, te lo juro, Ricardo, ganados a pulso. Por supuesto, pero estamos lejísimos de tener riquezas, propiedades o vidas excesivas. Somos típicamente integrantes de la clase media
y típicamente dependemos de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Por eso también es muy delicado que se piense que hemos de convertirnos en servidores públicos, que ha sido otra de las decisiones tomadas por este gobierno para los centros públicos de investigación, como si fuéramos empleados del gobierno y respondiéramos solamente a las decisiones de investigación y a la orientación de esa investigación que imponga el gobierno de la República. No, estaríamos hablando de un totalitarismo ya absoluto. Pues estaríamos hablando por lo menos de una profunda intolerancia, no estaríamos, estamos hablando ya de una profunda intolerancia a la crítica, a la investigación independiente. Al Ricardo. Conocimiento en general. Sí, a la inteligencia también. La inteligencia es brava, Ricardo. La inteligencia es rebelde. La inteligencia no se rinde ante ninguna posición política, por definición, porque entonces dejaría de ser inteligencia y se convertiría en un aparato de poder. Y afortunadamente en México hay una enorme diversidad. Hay mucha gente que respalda y apoya a la 4T dentro de esta comunidad académica. Hay mucha gente que ve con simpatía algunas de sus posiciones y hay gente que está en desacuerdo, pero no por opinión política solamente, sino porque está fundando en estudios, en evidencia empírica, en modelos de interpretación, en resultados de experimentos, de encuestas, de análisis, de comparaciones internacionales, sus productos académicos, y con eso añade cosas al conocimiento que, por cierto, pues le viene muy bien también al gobierno en todas las áreas en las que esta actividad se realiza. Entonces, lo que se está produciendo es un golpe a la reputación, al prestigio, al trabajo de años, que es lo único que esta comunidad académica tiene, Ricardo, y que pues por lo tanto hay que defender. Nos hablabas de la dignidad con que ha asumido este embate en su contra la comunidad científica, donde yo quisiera nada más hacer hincapié en que tan científicos son, porque luego se tienen imágenes así pues muy anquilosadas de lo que son las especialidades. No solamente los científicos son los químicos en los laboratorios o los físicos, también quienes estudian las ciencias sociales, también quienes se dedican a la investigación sobre los fenómenos de la democracia, también son científicos y son parte de esa comunidad del conocimiento. Y nos hablabas de la dignidad con que esta comunidad ha asumido este embate en su contra, Mauricio. Absolutamente, Ricardo. Es una comunidad que ha optado por la vida académica justamente porque ha preferido dedicarse a la construcción de conocimiento que a buscar riqueza o poder. Por definición, se trata de una comunidad muy digna, se trata de una comunidad que ha hecho de la enseñanza y de la investigación su vocación de vida. Entonces, no me parece razonable, desde luego es falso, lo niego rotundamente, que se trate de una comunidad empoderada, privilegiada o ajena a la preocupación por la igualdad, ajena a la preocupación por la pobreza que hay en México, ajena a la preocupación por la violencia y desde luego ajena a la preocupación por la corrupción que hay en nuestro país. Nada de eso es verdad, en eso no solo se equivocan, sino que el presidente, lo digo con todo respeto, pero con las pruebas en la mano, miente. La comunidad académica es una comunidad muy digna, que además ha alcanzado niveles de reconocimiento y de competitividad en el mundo sumamente altos, del Colegio de México, el CIDE, entre muchos otros centros públicos de investigación, el CINVESTAF, y ya no digamos nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Son instituciones que tienen reconocimiento en todo el planeta, Ricardo, y no por sus edificios, no por
por sus mesabancos, sino por el trabajo que realizan sus docentes y el trabajo que realizan sus investigadoras y sus investigadores. Entonces, pues no se vale destruir esa reputación que ha costado tantos años construir desde la palestra presidencial. Yo creo que aquí hay un error de fondo. Y sí, es una comunidad, te decía yo, rebelde, latosa, siempre prefiere poner la evidencia por delante, siempre prefiere exhibir sus pruebas científicas, se defiende con sus investigaciones, pero siempre sobre la base de la razón y de las razones, y no de los epítetos y de las descalificaciones. Como siempre, Mauricio, un gusto y un privilegio tenerte con nosotros. Te mando mi abrazo de siempre y estamos en contacto, y también por iniciativa tuya cuantas veces sea necesario con este espacio abierto, lo sabes. Muchísimas gracias, querido Ricardo. Me gusta mucho escucharte y escucharte bien. Gracias, igualmente, Mauricio. Hasta pronto. Mauricio luego. Merino, un prestigiosísimo investigador de temas sociales en nuestro país. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.